Dios les bendiga, queridos estudiantes del grado noveno A. Les habla su profe, Dando Emilio Blandón Mena, estadística. Espero que la estén pasando bien, cuidándose de esta pandemia, evitando salir sin necesidad. Entonces, recordemos que cuando los datos de la información en estadística son mayores de 25 o igual a 25, se utiliza una tabla de distribución de frecuencia compuesta. Nosotros, antes de venir esto, en el primer periodo vimos una tabla relacionada a estos compuestos, pero no con tantas variables. Ahora va a aumentar más, la misma tabla va aumentando de variable o de fórmula, como dicen ustedes. Entonces, esto ya lo maneja estos 4 pasos. Recuerden que son 4 pasos, ¿no? Lo tienen en el cuaderno, más en esta guía que se les ha ofrecido, que tienen ustedes. En la guía está, en la guía que se les dio. Bueno, entonces, este es un ejemplo para resolver este ejercicio. Mira, aquí hay son 4 columnas por 7, o sea, que hay 28 datos. Recuerda que para resolver este ejercicio hay que utilizar unos pasos. Primer paso, contar cuántos son. N, se calcula N. N es el total de la población. El total de la población es igual a 28 porque 7 por 4 es 28. Segundo paso, se halla el rango. Rango es igual al número mayor menos el número menor. Ustedes observan, si usted quiere organizar estos datos, pero aquí observan que el número mayor es 46 y el número menor es 18 en toda esta información. Te hacen la diferencia y, mire, coincidencialmente dio 28, puede haber otro número. El tercer paso es hallar acá, que es igual, cada número de intervalo igual, hay que aplicar una fórmula. Usted, como están utilizando la calculadora o el celular digital, donde con el celular van a buscar una calculadora, descargan su calculadora, reemplazan K igual a 1 más 3,3 logaritmo de N. ¿Pero cuánto vale N? N no van a poner aquí más N. Acá reemplazan logaritmo 1 más 3,3 logaritmo, ya N vale 28. Y eso les da un valor. Eso ya lo hicimos acá. Eso les da un valor. Aquí, mira, aquí están los pasos. Quedamos bien. Da 5,77. Esto hay que redondearlo a una sola cantidad, porque son los intervalos. Siempre me lo redondean a la cantidad que sigue. O sea, 5,77 me lo suben a 6. O sea que son 6 intervalos. Cuarto paso. Se halla la amplitud. Recuerden, chicos, que la amplitud es el cociente o la división entre el rango sobre el número de intervalos. El rango nos dio 28. Ustedes con su calculador dicen 28 dividido, no en 5,77, sino en 6. Dividido 28, dividido en 6. Y nos da, miren lo que nos da, 4,66. Que redondeado también a una sola cantidad. A la superior me lo redondean a 5. O sea que son 6 intervalos y la amplitud es de 5. Cuando yo le pregunté cuál es la amplitud de este ejercicio, 5. Entonces luego seguimos con otros pasos que ustedes ya conocen. Que esta tabla, mira, acá hay un poco de preguntas, pero no se preocupe que usted en esta primera actividad me van a hacer los 2 primeros puntos. O sea, la tabla, si pueden llegar hasta el gráfico, bienvenido. No se preocupen por los demás puntos, que eso después lo resolvemos. Lo importante es que cuando lleguen a estas actividades, o sea, a partir de esta información que les estoy dando, usted también tiene que llegar a hacer su tabla. Hay una cantidad de preguntas, pero no se preocupen, mire, aquí hacer la tabla, que es lo que me interesa. Y la media. Lo otro lo vemos después. Tranquilos. Me interesa más que hagamos la tabla completa y calculemos el promedio media, que esa facilita. Ya si alguno quiere avanzar con el inciso C, no hay problema. Entonces, continuamos acá explicándole en este ejercicio que tienen acá cómo es que se hizo esta gran tabla, queridos estudiantes. Ya hallamos el rango, el número de intervalos, la amplitud, y nos vamos a la tabla. Recuerden que en esta tabla, antes habíamos llegado hasta el CIFI.
ahora se le aumentó este, y esto realmente continuaría, pero dejémoslo hasta aquí apenas. O sea que esto ya lo conocen. No se asusten porque ven esta columna acá. Entonces, siempre va, aquí va intervalo, en este ejercicio se habla de edades, ponemos edades. Si fueran a hablar de salarios, pondríamos aquí entre paréntesis salario. Intervalo X sub I, FI, FA, FR, FRA, el CIFI y esta última expresión que es FI, factor de X sub I menos X media, todo eso elevado al cuadrado. Esto nos ayuda para calcular la varianza, la desviación es típica, coeficiente de variación, o sea, otras cosas que más adelante ustedes van a observar, pero me interesa que ustedes por lo menos terminen la tabla bien hecha. Y a eso vamos. Y recuerden que de aquí hasta aquí ya lo vimos, pero vamos a recordar por si alguno tiene dificultad o no se acuerda. Entonces, a partir, queridos, de que estos datos ya tenemos el rango, la amplitud y todo eso, para hacer la tabla, recuerden que la cantidad de ¿por qué esta cantidad de filas? Esto es la cantidad de intervalos a la vez. Dijimos que K nos dio ¿cuánto? Redondeado. K nos dio 6. Entonces tiene que pasar, yo a veces lo llamo línea, pero son filas. 1, 2, 3, todos los intervalos, filas o líneas. 4, 5 y 6. Repito, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que lo estén observando. 6. Y yo siempre le agrego una más llamada total. O sea que estos son los intervalos. Y luego, lo primordial, yo en los exámenes, yo en la parte de arriba les doy esa información por si a alguno se le olvida delimitar esto. Bueno, ¿cómo salen estos números? Bueno, estos intervalos salen de la siguiente manera. Usted lo que van a hacer es, no se le olvide cuánto fue la amplitud, que fue 5 redondeado. Entonces, siempre iniciamos con el número menor. ¿Cuál es el número menor de esta información? No es 46 nuestro número menor, ni es 24, ni es 20. Nuestro número menor es 18. Entonces, ese 18, queridos, lo ubicamos aquí en esta primera tabla, aquí en este intervalo, y le ponemos una raya que va, se dice 18 hasta, y aquí le sumamos la amplitud. Usted dice 18 más el valor de la amplitud. ¿Cuánto es 18 más 5, que es la amplitud? 18 más 5 les da 23, o sea que este primer intervalo que ustedes ya saben va de 18 a 23, o sea que al restar esto, en todo tiene que dar 5, que es la amplitud. 23 menos 18 da 5, este menos da 5. Entonces, 18, al número menor le sumamos la amplitud y nos da el de acá. Entonces, este número sigue bajando acá. 23 más la amplitud, más los 5 a 28. 28 más los 5 nos da 33. 33 más los 5, 38. 38. O sea, vamos completando la tabla hasta llegar hasta este último intervalo, que son los 6 legales, sino que el otro le agregamos que es para el total. O sea que eso ya lo saben. Igual acá está en la guía para cualquier duda. Profe, se me olvidó cómo sale X sub I o XY. Chicos, X sub I o XY sale de la siguiente manera. Ustedes suman estos dos números y lo dividen entre dos. O sea, suman estos, dicen igual y lo dividen entre dos. Como tienen su calculadora, ustedes dicen, por ejemplo, 18 más 23 igual. Deben de decir igual, porque si me dice 18 más 23 dividido entre 2, estarían dividiendo apenas el 23. Tienen que ser igual, deben de decir igual. 18 más 23 da 41. Dividido entre 2, 20,5. Yo ese proceso, querido chicos, ese proceso, acá se lo explica que hay que dividirlo entre 2. Bueno, o sea que no se les puede olvidar, ya lo saben. Seguimos. 23 más 28 da un número. Dividido entre 2 me da esto. O sea, 23 más 28 me da 51. Dividido entre 2, 25,5. O sea, todo esto se suma y ponen igual y lo divide entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque siempre hay dos números. Es el promedio de estos dos números. Ese es el X sub I. O las variables o la marca de clase. Ojo,
Recuerden, el primer intervalo salió del número mayor y le sumamos la amplitud. Así sucesivamente y nos fue dando todo esto. X sub y salió de sumar estos dos igual y 10 entre 2. Aquí no me van a redondear nada. Los X sub y nunca me lo redondean. Me lo dejan así quietico. Si da 6, da 6. Si da un número exacto, me lo dejan exacto. Si da 20,5, me lo dejan así como les da. Lo único que se redondea en estos ejercicios son, recuerden, cuando no van exacto, es la amplitud y la cantidad de intervalos. Los intervalos es lo único que se redondea. Los demás me lo dejan quietico o quieto. Seguimos. FI. Para FI tenemos que tener en cuenta que estos números de la esquina, digámoslo así, estos de aquí que estoy mostrándole, 23, 28 que estaban por acá, no se tocan de entrada. Por ejemplo, FI quiere decir la frecuencia. ¿Cuántos números aparecen? O sea, ¿cuántos datos aparecen de 18 a 23, pero sin tocar el 23? Quiere decir de 18 a 22 legalmente. O sea, 18 tocando el 18 y tocando el 22 menos hasta el 22, pero no tocando el 23. O sea, estos de la esquina no se tocan de 18 hasta 22. O sea, hasta tocar el 22. Tocando el 22, no tocando el 23. Nos vamos entonces a sus datos que tenemos acá, o si quiere, sí, aunque están desordenados, pero usted va subrayando, aquí tenemos, tocando el 22, o sea, 1, aquí hay 1, hasta el 22, es lo que esto está desordenado, 1, 1, quién más, quién más, mire que no hay más de 1, no, me está dando la información que es bueno organizando porque hay otro, vamos a ver, sí, estaba ciego, el 20, vea, por eso es recomendable. Aquí estamos desordenados, no lo organizamos, pero es bueno que estos datos usted lo organice. ¿Cómo lo organiza? De menor a mayor. Se recomienda siempre de menor a mayor los datos. Usted pone 18, luego cuántos 18 hay, cuántos 20, así van organizando. Aquí tenemos 1 y 2. Normalmente uno va tachando esto, 18 ya salió y el 20. Entonces uno lo va tachando. Usted vemos que apenas hay 2. Y ese FI. Ahora, de 23 a 28, aquí nos parece que encontramos 5, sin tocar 28. Dice que hay 5. Entonces vamos a explicarlo rápidamente. Ustedes ya saben esto. Ustedes ya saben que hay que coger del 23 al 28, pero no tocamos el 28. O sea, que digamos que hasta el 27, pues. 1. El 28 no le toca. Va 1 aquí. 2, 3, 4, 5. Y ahí están los 5. Como ustedes son organizados, van chuleando y todo eso. Así sucesivamente se llenan los FI. Eso ya lo saben. Profe, ¿cómo sale FA? Recuerden que FA, como en la simple que se vio en el año pasado, es que el año pasado los chicos de noveno, actualmente, ustedes, esto lo vimos al final, pero suavecito. Ahora estamos aumentando simplemente esto y vamos a seguir y otras informaciones. Entonces, FA, recuerden que el primer número FI es el mismo primer número FA. Si aquí está el 2, pongo 2. Si aquí está 3, pongo 3. Luego suma cruzado. Como está el 2, pongo el 2 y sumo cruzado. 2 más 5, 7. 7 más 4, 11. 11 más 9, 20. 20 más 6, 26. 26 más 2, 28. Esto es lo que llamamos obra de carpintería, porque ustedes ya saben esto. FR, ya saben que FR es dividir todos los de FI sobre el total que es 28. Y les da todo esto a 2 cifras decimales. O sea, después de la coma me cogen 2 números. FRA, todos los de FA sobre 28, que es el total. El CIFI, en este caso el CIFI es X sub I, que es todas estas columnas por FI. Se multiplica este por este, me dio este. Este por este, me dio este. Pero la calculadora es buena para hacer. Usted con la calculadora puede hacer esto rapidito. Este por este está ahí. Profe, y la última columna que, esa sí es la novedad. Esta última columna hay una fórmula que significa, dice FI, vamos a suponer que vamos a calcular el primero. FI, primero FI es 2, abro paréntesis, dice X sub I 20,5 menos la media tal.
Pero es como sale acá la media sale con X sub i.